A continuación, Martín Enrique Mendívil, poeta y periodista cultural. Séptima Bienal de Fotografía en Hermosillo. Epígrafe en donde el lugar común intelectual no coincide con el lugar común vivencial. Muy probablemente, los organizadores de esta magna exposición planearon la existencia de esta mesa redonda con fines muy diferentes a los que aquí se han estado tratando. Lo más seguro es que pensaron, en un principio, que el centro de la discusión iba a ser la fotografía. Sin embargo, la polémica desatada por algunas de sus imágenes hace urgente este evento para ponernos a hablar no solo de fotografía, sino también de moral. Aunque me puedo detener a pensar, ¿en serio nunca imaginaron que podían provocar las reacciones que todos conocemos? Prosigo. Es de lo más interesante el hecho de que este escándalo esté provocando que el arte, aunque sea de una manera efímera, pueda aparecer en el escaparate público. Declaraciones encendidas se han vertido a diestra y siniestra en la prensa. Las cartas de los lectores y las columnas de política no han escapado al jaloneo. Segundo punto, arte y moral. Lo que más ha conmocionado son algunas fotografías consideradas pornográficas, irreverentes y respetuosas. Esa no sea lo mejor para los artistas y aficionados al trabajo de la lente. Lo sano, estéticamente hablando, es que el público vaya a las fotografías, parta de ellas y vuelva a ellas, y que no solo las califique por cuestiones morales o ideológicas. No podemos ignorar que la moral está implícita en todo acto humano, por lo que es fundamental revisar cuál es su relación con el arte. También hay que recordar que la palabra moral, al igual que la de ética, no implica por sí sola algo bueno o malo, sino que más bien nos habla de un universo esquemático de valores que pueden ser positivos o negativos de acuerdo a la cultura o cosmovisión de quienes lo apliquen. Por ejemplo, los estoicos y los epicúreos tenían valores morales bastante contrapuestos. El trabajo artístico demanda, antes que todo, ser eso, trabajo artístico y no un fraude. Es decir, está dentro de un discurso estético, utilizar formas que lo acrediten como obra plástica, literaria o musical y no otra cosa. Casi de manera conjunta, más un poco después, se encuentra el respeto al consumidor del mismo objeto artístico. ¿Y cómo se puede respetar de la mejor manera posible a un ser humano? Respetando su inteligencia y su libertad de criterio. Esto es lo mínimo deseable en el caso de una relación arte-artista-consumidor que sea madura, adulta y responsable. Tercer punto, la exposición. En lo personal, me pareció bastante interesante la cantidad y variedad de estilos fotográficos. Desde el tradicional paisaje a lo Gabriel Figueroa, con esos efectos especiales que solo la naturaleza, sin truco de por medio, puede dar, hasta las loqueras, entre comillas, para muchos artificiosas y para otros la única posibilidad eminentemente artística de la fotografía, del arte conceptual. Un furor europeo de los 80 que empieza a dar visos de decadencia, por cierto. Desde el culto al cuerpo humano hasta la búsqueda de materialización de los símbolos, incluidos los de tipo religioso. Desde la fotografía pura, entre comillas también, hasta los collages de raíces enteras y la irrupción de los brochazos y la tecnología digital. No todo me gustó ni me pareció estéticamente serio, justificable, pero me entusiasmó el espíritu de investigación de la mayoría de las propuestas. Tampoco estuve muy de acuerdo con los premios. En esto las modas y las urgencias de los sucesos, o de todos los premios, aclaro, en esto las modas y las urgencias de los sucesos de la actualidad tienen mayor peso, o el mayor peso. Si había carne humana o alusión al SIDA y su peligro para heterosexuales, homosexuales, con panfleto integrado, el reconocimiento era previsible sobre otras propuestas de mayor factura o de mejor factura, pero más tradicionales o más simbólicas. Mas en general me pareció interesante el esfuerzo presentado. No encuentro paja demasiado grande ni viga en estos ojos mecánicos y electrónicos. Y como adulto no creo haberme topado con algo explícitamente pornográfico, ni como quien lucha día a día por ser un digno observante de la moral católica profunda. Las desnudeces expuestas no deben molestarnos, pues se trata del cuerpo creado por Dios, y no olvidemos que las más serias investigaciones señalan que lo más probable es que a Jesús mismo lo crucificaron desnudo. Y si no se acepta el homosexualismo, por ejemplo, debemos tolerar a quienes sí lo aceptan. Lo promueven por el derecho elemental de la libertad de expresión. El Creador antes que todo nos hizo libres y lo hizo porque nos ama y respeta infinitamente. Una fe madura, adulta, solo será posible si se acoge esta con la mayor libertad
de conciencia posible. Lo digo por los preocupados por la moral católica y cristiana que se expresaron radicalmente en contra de la Bienal. Están en todo su derecho, pero temo anunciarles que su actitud tornó más apreciable el venir a ver los trabajos execrados. La censura, históricamente, no ha servido para otra cosa más que para exacerbar la curiosidad y el morbo. Cierro este apartado sobre la exposición con algo en lo que muchos de quienes se rasgaron las vestiduras, a la manera de Caifás, no repararon. En esta Bienal también hallamos a algunos fotógrafos con influencia cristiana, la mayoría de ellos moviéndose en las construcciones de tipo conceptual, al parecer bastante bien asimilada esa influencia cristiana y católica. Esto quiere decir que arte, madurez y cristianismo, catolicismo son perfectamente combinables en nuestros días. Tercer y último punto, el problema de los menores. Hasta ahora he hablado como adulto a los adultos, y por lo que más se ha atacado a la Bienal es porque se considera que cierto material, una minoría por cierto, puede confundir a los menores de edad. Pienso quizá que tanto aspaviento se hubiera evitado si las fotos más fuertes se hubieran expuesto únicamente en la Galería Eusebio Francisco Quino, mucho más cerrada, protegida, y no en la plaza de la Casa de la Cultura, abierta a todos sus visitantes. De esta manera, si algún maestro de primaria o algún padre de familia quisiera llevar a sus infantes, entraría bajo su propio riesgo a la sección más susceptible de discusión moral, previo parlamento con el vigilante de la entrada. Esto quizá tratando de encontrar un parangón con lo que les ha dado muy buen resultado a los cines y bibliotecas con la clasificación de las películas. Entiendo que es un derecho del padre de familia la catalogación de esta naturaleza, catalogación muchas veces discutible, pero que es por lo menos una mínima referencia. Ahora bien, por último, debemos aceptar que en la televisión misma de nuestras casas, los menores tienen a su disposición escenas similares y hasta mucho más fuertes que las expuestas en la Bienal, y que es tal el bombardeo que va directo a la manipulación de las conciencias por vía de la estimulación de lo sexual, directa o subliminalmente, con lo que operan los instigadores del consumismo hacia nuestros niños y adolescentes, que lo mejor es darles una muy completa, sincera y seria educación sexual desde temprana edad y en nuestro propio hogar. Es preferible que los padres les abramos los ojos y los enseñemos a decidir con responsabilidad, libertad y amor verdadero lo que es conveniente o no. Desde las actividades de seguro, lo que observa que los lugares, los estudios históricos del Vaticano, hasta la realidad de la manera en que nacemos, nosotros de papá y mamá, para expresar su parte de su amor, de tanto superar con la vida y del mundo, debemos explicárselo nosotros. De no hacerlo, otros lo harán y quién sabe cómo, conectando a su favor de que ellos no les echaron la mentira de las mentiras y quién sabe dónde puso papá y mamá. Siento que este tipo de debates son siempre sanos para toda sociedad y nada de que en Hermosillo somos mojigatos, pues hace unos cuantos años en el DF hasta limpiar querían a un artista y al director de un museo con un suceso similar. A fin de cuentas, es ventilar aún más aspectos de la indispensable democracia que le urge a este país. Una apertura al arte, a la educación sexual, a la fe religiosa madura y al respeto verdadero que nuestra sociedad no debe postergar más. Gracias.